Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. Nosotros en esta mañana tenemos el hermoso privilegio de avanzar un poco más, un paso más en el estudio detallado del libro de Apocalipsis, en una de las series más difíciles del libro de Apocalipsis. Es una serie que está en el intermedio del libro, pero es una serie eminentemente de juicio, de severidad, de inclemencia de Dios sobre los pecadores, sobre los corruptos, y cómo Él les da advertencias a través de unos toques, a través de unas trompetas, y anuncia quién es Él y todo lo que viene sobre la sociedad, sobre la humanidad si no se arrepiente. Jesucristo, Cordero Vencedor, es la base hermenéutica para nuestro estudio, pero también la base de esperanza en medio del juicio. Sin Jesucristo como Cordero Vencedor no hay esperanza en medio del juicio. Si Dios solo fuera juicio, sin misericordia, sin bondad, sin benevolencia, nosotros estaríamos consumidos y no podríamos estar aquí sentados. Pero la gracia del Evangelio es que siendo que Él es juicio, también su juicio está invadido, bañado de misericordia, de bondad, de esperanza. Y de hecho la manifestación sucesiva de estas 7 señales o de estas 7 trompetas a través de toques sucesivos, lo que nos muestra es que Dios no derrama su ira de una sola, sino que nos da advertencias, nos da oportunidades. Paso a paso, progresivamente, nos va indicando cuáles son las reprensiones, los juicios, los azotes, las devastaciones que vienen sobre esta creación y sobre la humanidad, y de esa manera nos alerta, nos prepara para lo que viene. Es maravillosa la bondad de nuestro Dios, de ver que Él, pudiendo derramar su ira y destruir el mundo de una sola vez, no lo haga, no porque no tenga el poder, no porque no tenga los méritos suficientes contra nosotros o los cargos contra nosotros, sino porque Él es benévolo y compasivo. Esta serie de trompetas, que no son trompetas musicales, ni trompetas para una sinfónica, sino trompetas que advierten juicio, que nos anticipan series de terror, de la ira de Dios, de tribulación sobre la sociedad, nos van a mostrar cómo Dios cuida su creación, la gobierna, y cómo a través de ellas también nos muestra quién es Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La trompeta anticipa la venida del Señor, pero estas 7 trompetas son previas, es decir, antes de la venida del Señor, anticipando juicio. Y cuando el Señor venga y suene la final trompeta, aquellos que no se han arrepentido recibirán plenamente o totalmente destrucción y juicio a través de las trompetas. Recuerden que nosotros dijimos que las trompetas antiguas del pueblo hebreo no eran trompetas de plata, como fueron en la época del rey Salomón. El rey Salomón tuvo unas trompetas de plata porque era un hombre famoso y tuvo muchos metales importados, y ya la industria de la metalurgia y de la platería estaba desarrollada. Pero en la época antigua, primitiva del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, las trompetas eran cuernos. Y a mí me gusta mucho pensar en esos cuernos, ¿cierto? El chofar, que era el sonido de la trompeta como cuerno de un animal, porque toda la base de la redención descansa en el sacrificio de becerros, de corderos, de carneros, de machos cabríos, y de ahí toda la connotación también salvífica y judicial. Y por aquello de los cuernos del altar del sacrificio, del altar del incienso, que representaban también la justicia de Dios. Romanos 8, 20 y 21 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en Lucas 21, 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas
a causa del bramido del mar y de las olas. No sé si ustedes recuerdan, pero si olvidaron ya, devuélvanse un versículo anterior, en el capítulo número 8, y se van a dar cuenta que el primer toque fue una afectación directa de Dios sobre la tierra. Una afectación a través de la naturaleza, para traer hambre, para traer carestía, para traer devastación de cosechas, y de esa manera mostrar que Dios es justo. Cuando hay hambre, cuando hay carestía, nosotros clamamos a Dios, porque nos toca en el bolsillo, no nos alcanza el dinero, y porque es probable que muchos tengan que morir en una hambruna. Pero esta segunda trompeta no va a afectar la tierra, sino que va a afectar el mar. El texto que nos corresponde hoy dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. La afectación de esta segunda trompeta no es en la tierra, no es en tierra firme, sino en el mar. Recordemos Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice: y separó Dios las aguas de la tierra. Los dos componentes principales del globo terráqueo son tierra firme y agua. La primera afectación, la primera trompeta es tierra firme, cosechas, cultivos. La segunda trompeta, agua. Y quiero que llevemos ese hilo conductor, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender que toda la creación gobernada por Dios va a sufrir la inclemencia del juicio de Dios sobre la tierra, pero ese juicio no viene sobre la tierra. Ese juicio, ¿sobre quién viene? Sobre los habitantes de la tierra, pero de manera extraordinaria se afectan los elementos creados para que los hombres teman y se arrepientan. Notemos que nosotros dijimos que Dios hubiera podido comenzar destruyendo todos los hombres en la tierra, pero no comienza así. El primer toque afecta cosechas, cultivos, provisión, producción, comercio. Y en el segundo diríamos: bueno, ¿y por qué no destruye a los hombres? Porque no es todavía su intención. Su intención ahora en esta segunda trompeta es afectar toda la vida marina, de tal manera que también estremezca a los habitantes de la tierra y ellos se arrepientan. Si ustedes recuerdan, esta segunda trompeta tiene una relación directa con una de las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan que la primera trompeta tuvo una relación con la plaga de granizo? Ahora esta segunda trompeta tiene una relación directa con una plaga que sucedió en Egipto, que fue cuando el Nilo, el río Nilo, se convirtió en sangre y murieron los peces y hubo, la gente no pudo beber de esa agua ni pudieron navegar, y hubo una gran situación de destrucción y de devastación en Egipto en ese momento. Ahora, la plaga en Egipto fue parcial, es decir, afectó solo el territorio egipcio, no afectó el mundo entero. No obstante, estas trompetas afectan el mundo entero. La plaga de granizo también afectó solo Egipto, no afectó Gosén, la tierra de los hebreos. Pero esta segunda trompeta va a afectar todo el mundo. El impacto es global, el impacto es universal. Son muchas las personas que piensan que en este texto está hablando de un meteorito que va a caer en el mar o va a caer en la tierra y va a causar gran devastación. La Biblia no habla de que sea un meteorito. Entonces algunos hablan que puede ser la guerra nuclear que estamos viviendo en este momento, en el mundo desarrollado, con armamento muy técnico, y que puede referirse al mundo nuclear. Otros piensan que puede referirse a las bombas atómicas, ¿sí?, que causan gran destrucción. ¿Sí? Hay una serie de entendimientos diversos con relación a esta trompeta y el alcance que tiene. Otros van a decir que lo más probable es que aquí esté hablando de la destrucción del Imperio Romano, por aquello de que estaba en apogeo
y estamos en el primer siglo, y Juan está presenciando todo el poderío político y militar del Imperio Romano, y que aquí se está anunciando el declive o la decadencia de este imperio en el periodo posapostólico. No obstante, el Imperio Romano no murió en una guerra militar. Y nosotros dijimos en la primera trompeta que esta primera trompeta no habla de un evento futuro, sino que habla de toda la justicia de Dios sobre la tierra a lo largo de la historia de la humanidad. Si ese es el entendimiento correcto, entonces no pudiéramos decir que esta segunda trompeta tiene que ver con un evento futuro exclusivo para el Imperio Romano, sino que esta segunda trompeta tiene que ver con todos los tratos judiciales que Dios ha dado como advertencia al mundo a lo largo de la historia, en los cuales se ha visto involucrada la vida marina, o la navegación, o todo el comercio también de intercambio marino. Entonces, en este sentido, lo mejor que podemos decir es que como la serie de las 7 trompetas es una serie central, no está al comienzo ni está al final, entonces esta serie lo que hace es advertirnos de la justicia de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Si es así, nosotros pudiéramos decir que el segundo elemento afectado aquí es la tierra, específicamente en cuanto a su vida marina, y habla del fuego ardiente. Yo quiero que nosotros notemos lo que la Biblia nos va a decir. En varias oportunidades en los versículos que nos corresponden hoy habla del mar, ¿sí? Y de la vida en el mar, y de los buques en el mar, y de los animales en el mar. Y yo quisiera que nosotros pensáramos un poco sobre la vida marina, ¿sí? Y ese es básicamente el título de la enseñanza hoy. Mar adentro. Si vamos a ir mar adentro para ver en qué consiste el mar, cuáles son las complejidades diversas del mar, y cómo Dios muestra su poder y su dominio a través del mar. El texto nos comienza diciendo: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. El segundo ángel tocó la trompeta. Recuerden que no es la trompeta para llamar a la fiesta de la expiación, no es la trompeta para convocar a una victoria nacional, no es la trompeta que los hebreos estaban acostumbrados a escuchar en la fiesta de las trompetas. Es una trompeta totalmente diferente. Es una trompeta terrorífica, tenebrosa para los ciudadanos de la tierra, porque advierte juicio, advierte devastación, advierte la ira de Dios sobre su creación, no por la creación en sí, sino por el pecado de los hombres que han usado la creación y no se han arrepentido de sus pecados, y Dios les va a dar un segundo toque, una segunda advertencia. Este toque va a afectar el mar como una gran montaña. Noten bien que el texto no dice una montaña, no dice que una montaña se desliza y cae al mar. Pudiera ser, pero si así fuera, el alcance no sería universal, el alcance sería local. Supongamos que una gran montaña, ¿cierto?, la Sierra Nevada, ¿cierto?, se desliza, es echada al mar, pues el alcance en su devastación no sería mundial, sino que sería local, afectaría a un territorio. Aquí no dice que fue una montaña la que cayó al mar, aquí dice fue como una gran montaña. Es decir, lo que ve Juan en su visión es que como una especie de roca o como algo muy grande, que para él es como una montaña, fue echado al mar. Ahora es interesante la mención que él hace a una montaña. Primero, Jerusalén estaba rodeado de montañas. Es importante eso. El Imperio Romano en Asia Menor, donde está escribiéndose la carta, también estaba rodeado de montañas, donde están las 7 iglesias. Había muchos picos montañosos y estaban junto al Mediterráneo. Entonces probablemente él tenga en mente, para poder narrar ese hecho portentoso, que es como si una gran montaña, ¿sí?, muy alta para su estatura, fuese trasladada o echada o arrojada en el mar y causa este gran impacto en el mundo marino. Ahora es importante porque Juan está diciendo es una gran montaña, ¿sí?
o como una gran montaña, es decir, está hablando de algo muy grande y muy poderoso que no pudiese ser movido simplemente por la mano del hombre o por un pequeño movimiento terrestre. Es una gran montaña, ¿sí? Pero además de eso, dice, está ardiendo en fuego. Y me llama la atención porque pareciera un poco redundante aquí el texto, porque pues, podía decir una gran montaña ardiendo, y ahí daba para entender, ¿cierto? Sí, pero dice es una gran montaña ardiendo en fuego. Es decir, hace una redundancia, un énfasis marcado en decir que esa montaña no se desliza o no se traslada al mar producto de un terremoto, de un temblor o de un deslizamiento, sino que esa montaña que él ve está ardiendo en fuego. Y recuerden que la primera trompeta tenía fuego también, ¿recuerdan? Era granizo mezclado con fuego. Y recuerden en la oración del sacerdote con el incensario, recuerden que también tomaba brasas del altar y derramaba la respuesta de las oraciones con relámpagos, truenos y fuego. Hay muchas menciones al fuego aquí en este capítulo. ¿Qué significa el fuego en la Escritura? O sea, metafóricamente hablando, ¿por qué en estos textos, en estos pocos textos del capítulo 8, hace tantas menciones al fuego? Porque está hablando del juicio de Dios. Porque esta serie de trompetas no hablan de la ley de Dios, no hablan del plan de redención, sino que hablan del juicio de Dios sobre la humanidad. Por eso hace mención al fuego. A nosotros nos encanta el fuego solamente si tenemos un asado, ¿cierto? O hay unos fuegos pirotécnicos, y nos encantan las luces, el fuego, pero de otra manera no nos gusta. Es terrorífico, es tenebroso, es paralizante. Nosotros saber que hay una tormenta de fuego, o que hay un incendio y posiblemente podemos morir en ese fuego, en ese incendio. Es de las cosas más terroríficas para nosotros. Aquí el texto nos va a decir que lo que Juan vio en este segundo toque es una gran montaña. Por supuesto no era una montaña, ¿cierto? Pero él la ve como si fuera una montaña, como si fuese un gran objeto que es precipitado al mar, pero está ardiendo. Entonces sería más bien como una bola de fuego, ¿cierto? Que gráficamente lo que podemos decir es la ira de Dios o la justicia de Dios de manera monumental, de manera enorme como una gran montaña que es precipitada al mar. Ahora, ¿qué más es interesante en el texto? El texto dice que fue precipitada. No dice que se deslizó y corrió o fue empujada, dice fue precipitada, es decir, echada con violencia, arrojada con violencia, azotada con fuerza y con poder. Es decir, era imposible detener esta gran montaña. No había manera humana o natural, de acuerdo a la misma creación como mecanismo de preservación, de que esto fuera evitado. Era inevitable, es lo que nos está diciendo. Fue precipitada, fue arrojada, fue echada con gran fuerza. ¿Y desde dónde? Desde lo alto, ¿cierto? Desde lo alto. Recordemos que Juan está, en esta visión está en el cielo. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿De dónde es arrojada la respuesta con el incensario? Desde el cielo a la tierra. El primer toque es desde el cielo, donde se arroja granizo, a la tierra. El segundo toque es una gran montaña, es decir, como una gran bola de fuego que se arroja desde el cielo hasta el mar. ¿Sí? Pero es precipitada, con violencia, con fuerza. Pero notemos que el primer toque también fue con violencia el granizo. Y la respuesta a las oraciones de los santos también fue con violencia. Es decir, está hablando en un contexto eminentemente judicial, donde la ira de Dios se desata violentamente o implacablemente o severamente contra la creación. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la creación en esto? O sea, ¿cuáles son los pecados de la creación? Pues diríamos, bueno, Dios ordenó a la creación que cumpliera una función y la ha cumplido. Si la tierra ha alterado sus ciclos de producción o de comercio o de fertilidad, no ha sido por la tierra misma, ha sido por el hombre.
ha sido porque el hombre ha pecado, porque el hombre ha abusado y ha alterado los ciclos de producción de la tierra, o ha devastado terriblemente la creación de tal manera que la tierra gime. Pero la tierra gime clamando liberación a causa del pecado del hombre, pero recibe la justicia de Dios. Elementos que tenemos aquí que son afectados en esta segunda trompeta: el fuego ardiente. Fuego que arde, es decir, es una bola incandescente que representa el juicio de Dios que desciende violentamente sobre la tierra para traer juicio y justicia. Ahora, es muy interesante porque hay unos elementos acá. Dice, bueno, nosotros diríamos, pues si es una gran bola de fuego que cae en el mar, pues ¿qué va a suceder apenas caiga? Pues se apaga, así de sencillo, ¿cierto? Si cae el fuego, sea una tormenta, o sea una llama o algo, al mar o al lago, pues inmediatamente se apaga y no habría ninguna afectación. Eso sería lo que nosotros pensamos, en términos de sentido común. No obstante, esta gran montaña de fuego ardiendo es precipitada en el mar y causa un impacto de daño, de devastación y de advertencia en el mar. Entonces no es un fuego cualquiera, porque cualquier fuego se apagaría. Es un fuego divino, es un fuego judicial, es un fuego que viene y causa un gran impacto y destruye. Es importante, hermanos, que nosotros notemos lo que la Biblia nos quiere decir. Ahora, realmente no sabemos por qué Juan puso la palabra montaña ahí en su escrito. Sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero probablemente Juan esté pensando en dos cosas en el uso de la metáfora que el Espíritu Santo le guía para registrar. Probablemente esté pensando que el pueblo de Dios es considerado en la Biblia como el monte de Dios, sí, como la montaña o el cerro de Dios. En muchos lugares la Biblia habla del monte de Dios como donde se imparte justicia. En el monte Sinaí se impartió justicia, ¿cierto? En el monte de los olivos también. Hay varios montes, en el monte Moriah, que en la historia bíblica son usados para impartir justicia. Es decir, es como si Dios estuviera en la montaña y desde allá precipita su misma montaña o su mismo juicio o su mismo pueblo de Dios en respuesta para devastar la tierra, en este caso el mar. Pero probablemente también Juan está pensando en algo que la Biblia registra especialmente en los profetas, y es que los grandes imperios dominantes se habían erigido con fortalezas sobre otros pueblos, pero eran considerados también como montañas. La Biblia dice que Dios destruirá todo monte alto, ¿cierto? Toda montaña alta, todo collado lo destruirá y lo aplastará y lo allanará. ¿A qué se refieren los montes altos en esas metáforas? A los imperios, a los poderosos, a los reyes, a los capataces, que se han creído más altos que las estrellas, que han puesto sus viviendas y sus dominios, sus tronos en la parte alta y creen que ellos dominan desde lo alto y que tienen poder sobre los demás. ¿Y qué dice el Señor? Toda montaña alta la hundiré, la aplastaré, la arrojaré con violencia en el mar, de tal manera que no quede rastro de su altivez y de su soberbia. Es probable que eso esté pensando o nos quiera transmitir el texto cuando habla de una gran montaña ardiendo en fuego que es precipitada en el mar. Quiero que leamos Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4, que dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Una montaña ardiendo, o como una montaña ardiendo, es precipitada violentamente, intempestivamente sobre el mar.
¿por qué el mar es afectado en este momento? ¿Qué implica eso para nosotros? ¿Cómo Dios nos quiere enseñar que su juicio abarca todos los elementos de la creación? ¿Qué significa? La Biblia nos va a registrar que no solo en ese momento histórico del Imperio Romano, sino a lo largo de la historia de la humanidad, todos los imperios, incluido el pueblo de Dios, se llenó de idolatría, se llenó de superstición, se llenó de rebeldía, de apostasía y de trato injusto. Y Dios no va a pasar por alto. Así como no pasa por alto su creación, porque el hombre se llenó de vanidad, de abuso contra la tierra, tampoco va a pasar por alto a aquellos que rompen su ley y les va a juzgar, dándoles una advertencia terrorífica. Y esa advertencia es el fuego de Dios que desciende. El fuego de Dios. Yo quiero que nosotros notemos eso, hermanos, porque es probable que nosotros pasemos por alto que Dios es fuego consumidor. La Biblia lo dice. Es probable que la mayoría de nosotros en las iglesias estemos muy conscientes de que Dios es amor, de que Dios es gracia y bondad, pero hayamos olvidado un poco que Dios es fuego consumidor. Y cuando Dios derrama o precipita su fuego sobre la creación, no solamente afecta a los elementos de la creación, sino que también afecta a los seres humanos, y entre ellos nosotros sus hijos. Y eso es una severa advertencia de que Dios es fuego, y que ahora solamente nos da toques sucesivos, pero posteriormente derramará toda su ira sobre esta creación y la consumirá totalmente. Yo quiero que ustedes noten que en ese texto, nuevamente, como en el texto anterior que estudiamos la semana pasada, en varias oportunidades habla de la tercera parte. Es decir, es un porcentaje la afectación. Es decir, no es una destrucción total, no acaba con toda su creación, sino que solo afecta un porcentaje, es decir, es una advertencia solamente de lo que viene. Nos preparamos para algo peor, o para algo pleno y terrible, cuando la ira de Dios se desciende. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. En la historia de la redención, en lo que ustedes han leído en la Biblia, ¿desde cuándo aparece el fuego presente en la historia? Tabernáculo, un poco más antes, fuego, las 10 plagas antes, fuego en Génesis, encontramos fuego en Génesis, ¿no? En Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Pero la connotación que nos da Génesis 3 también, cuando Dios saca al hombre del Edén, es que puso ángeles con espadas encendidas, que se revolvían como flamas o llamas de fuego, para advertir la justicia severa de Dios. Entonces miren que desde el comienzo de la historia de la redención, el mensaje redentivo está asociado con justicia o con fuego. Entonces no pensemos que estas 7 trompetas son para los impíos. Las 7 trompetas son la ira de Dios que viene sobre la creación para advertir al impío de quién es Dios y quién tiene control absoluto, pero qué advertencia causan a nosotros los cristianos. Que nos arrepintamos, que no rompamos la ley, que no quebremos la ley y que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Jeremías 51, 25 y 63 dice: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y cuando acabes de leer este libro, te atarás una piedra, y lo echarás en medio del Éufrates. Y Éxodo 18, 19 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Es muy probablemente esta una de las referencias que tiene en mente
el apóstol Juan cuando está escribiendo esta visión. Le trae probablemente ese recuerdo de la historia hebrea del monte Sinaí estremeciéndose, en uno de los montes más grandes y más fuertes. Recuerden que es una de las cadenas montañosas antiguas, fuertes, y dice que se estremecía con la presencia de Dios. Quizás eso tenga en mente Juan cuando está escribiendo, dice, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. ¿Quiénes son los afectados con esta segunda trompeta? Hay dos afectaciones directas, ¿cierto? Los peces y las embarcaciones. Dos afectaciones directas. Pues el agua fue afectada, pero recuerden que por lo menos para consumo humano no es el agua salada. Entonces, en ese sentido, no habría contaminación por agua o muerte por consumo de esa agua. Pero sí dice que hubo dos elementos que nosotros conocemos: peces y las naves. Los peces y las naves fueron afectados en una tercera parte. Eso, queridos hermanos, es muy grande. Peces muriendo en una tercera proporción o en una tercera parte de todos los que hay en la tierra. Nosotros ni siquiera sabemos, ni siquiera los biólogos han podido determinar en un kilómetro cúbico o en un kilómetro cúbico de agua cuántos peces hay o cuánta vida marina hay. ¿Sí? Porque es innumerable. La Biblia habla de muchos animales o de una vida marina muy extensa que ni siquiera se ha podido descubrir en su totalidad. Se han podido descubrir muchas especies, pero hay millares de especies de animales en la vida marina que todavía no han podido ser descubiertos, por muchas razones. Primero, porque es insondable el mar, pero también porque es muy profundo y porque Dios no ha permitido que todo el mundo marino sea descubierto. Entonces hay muchas especies que hay. No solamente hay peces. Nosotros pensamos, cuando hablamos de la vida marina, pensamos solo en los peces, pero se nos olvida que hay mamíferos también enormes en el mar. Entre ellos, los animales más grandes que han sido descubiertos en el mar son mamíferos, no son peces. Las ballenas, están de moda la rosada, ¿cierto? La azul, la verde. Pero hay grandes mamíferos. Hay mamíferos que se considera que miden más de 60 metros, ¿sí? Con muchísimas toneladas de peso en el mar. Pero no solamente hay mamíferos, hay crustáceos también. ¿Sí? Hay una cantidad de animales, de moluscos, de tortugas, de animales en el mar, de animales diminutos, de algas, de arrecifes, que hace parte de la vida marina, y dice que la tercera parte fueron muertos. ¿Por qué fueron muertos? ¿Qué mata a esos animales en el mar? ¿Por qué los animales en el mar mueren? Contaminación, falta de oxígeno, pesca desmedida, explosiones también en el mar. Recuerden que uno de los usos que se ha dado a través de la dinamita es la pesca. Y la pesca en el mar con dinamita destruye gran cantidad de animales. Pero ¿qué más afecta también a los peces o a los animales en el mar? La guerra. Hermanos queridos, la Biblia nos va a advertir que por lo menos en esta trompeta, en este segundo toque, se ven afectados los peces o la vida marina y las embarcaciones por el uso desmedido de la fuerza del hombre, que ha contaminado los mares, que ha destruido también la vida marina a través del comercio y a través del uso de la dinamita, pero también de las guerras. ¿Qué nos quiere recordar eso nuestro Dios? Que como el hombre se ha creído dueño, Dios no lo puso como dueño, Dios lo puso como mayordomo, lo puso como
para señorear o sojuzgar la creación, pero no lo puso como dueño. El único dueño es Dios. Pero el hombre se ha creído dueño. Y como se ha creído dueño, entonces piensa que el mar lo puede explorar de la manera que él quiera hacerlo, y que de esa forma él puede, pues, enriquecerse. Grandes emporios económicos hay usando la vida del mar, ¿sí? Explotando o sacando peces o mamíferos o atunes, ¿cierto? Para que nosotros nos alimentemos. Y de esa manera se ha causado gran daño a la vida marina. La afectación no viene de parte de Dios, la afectación viene por el uso del hombre en destruir la vida en el mar a través de muchas explosiones. Por ejemplo, una de las formas como es usada la dinamita es para orientar a los submarinos a los lugares donde deben desembarcar o donde deben arribar. Y para ello causan grandes explosiones en alta mar. ¿Y ustedes creen que solamente sirven para orientar a los submarinos? ¿Qué más causa? Destrucción, muerte, contaminación, alteran el oxígeno, destruyen, causan gran daño a mamíferos enormes que hay en las profundidades del mar, y de esa manera muchos mueren. A nosotros nos dicen que hay campañas para preservar, por ejemplo, las ballenas jorobadas o las ballenas rosadas. Pero muchos de esos animales o de esos mamíferos no están en vía de extinción o en peligro de supervivencia simplemente por el hecho de vivir, sino por el uso desmedido de la fuerza del hombre, que causa guerras, contaminación y caza desmedida de esos animales. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces nuestro Dios? Hay juicio. ¿Qué significa el juicio para la vida marina? No solamente que están muriendo estos animales, sino que muchos de esos animales, cuando han sido sacados o cazados o comercializados, causan muerte a través del mercurio que ellos consumen o que producen. Algunos de ellos causan contaminación y causan muerte. De hecho, algunos médicos prefieren prohibir el consumo de estos animales o estos alimentos enlatados de animales del mar, porque saben que producen mucho mercurio y que pueden contaminar la vida del hombre y pueden matarlo. Pero ¿por qué tienen eso? Por contaminación, por uso de técnicas explosivas y también por las guerras. Entonces es importante que nosotros notemos eso. Dios no creó esos animales para que el hombre los cazara de manera desmedida, sino para mostrar su gran poder. De hecho, la Biblia prohíbe el consumo, o para los hebreos, el consumo de mamíferos, ¿cierto? Del mar o de cetáceos. La Biblia prohíbe ese tipo de alimentos porque eran simplemente para embellecer la creación y para mostrar cuán poderoso es Dios. Los mayores animales en la creación están en lo profundo del mar y fueron creados para mostrar que Dios es poderoso, que Dios es soberano. Hay algunos de esos mamíferos que pueden voltear embarcaciones simplemente con una aletaza o con zambullirse un poquito en la superficie. Entonces, ¿qué nos quieren mostrar? Job lo dice, para mostrar que Dios es poderoso, que estos animales surcan los océanos, mientras el hombre no es capaz de hacer ese trabajo. Dios muestra su dominio. Entonces, son afectados los peces, no solamente en su nivel de existencia, sino también que muchos de ellos causan muerte y contaminación a la vida del hombre, porque vienen infectados con muchos elementos químicos, producto de las empresas y de las guerras y de todos los desechos que van al mar. Y esto realmente es un problema de salud pública en el mundo. Es un problema enorme que no nos hemos concientizado. Gran parte de los desechos de las empresas, ¿a dónde van? Al mar. Y los grandes emporios económicos usan el agua para manejar, para mover sus máquinas, pero todos esos desechos van al mar y causan gran contaminación. Mueren los animales, y los que no mueren y nosotros consumimos, pues ¿qué daño traen a nosotros? Terrible, ¿cierto? Pero la Biblia también nos va a decir que son afectadas las naves. Las naves. Y esto nos habla de algo importante. Yo sé que a ustedes les viene a su memoria una gran embarcación legendaria que fue sumergida en lo profundo del mar, y que los dueños o los constructores dijeron: ni Dios con todo su poder podrá hundir esta embarcación. Era tan perfecta,
Era una obra de arte arquitectónico, pero también en seguridad, en fortaleza, en poder, en lujo. Los hombres más adinerados del mundo compraron anticipadamente su tiquete para cruzar el océano y demostrar cuán poderosos eran y que estaban ocupando el primer puesto en esta inauguración de esta embarcación. Ni Dios con todo su poder podrá hundirlo. Recuerdan qué sucedió, ¿no? Apenas zarpó rápidamente un pequeño témpano de hielo, tocó parte de la embarcación y la quebró. La Biblia dice: Dios quiebra las naves de Tarsis, Dios rompe las embarcaciones, Dios hace naufragar aún a los barcos más poderosos que muestran el honor y la altivez del hombre en su construcción. Eso nos está hablando aquí. ¿Quién es el único que puede destruir una embarcación en el mar? Dios. De otra manera no podría, porque las embarcaciones están hechas de tal manera que sobreviven, porque los materiales son adecuados para poder navegar. Pero muchas embarcaciones han sido hundidas por Dios. Y eso es lo que dice: Dios hunde las montañas en lo profundo del mar, así como hunde las embarcaciones en el mar. Ahora, si Dios hunde una embarcación tan segura como el Titanic, ¿a quién está humillando? Al hombre. Al hombre lo está humillando y le está diciendo: no te creas tan poderoso, porque esa embarcación que es tan grande y tan segura, yo la hundí solo con un soplo, o con un dedo la hundí. Hubo muchos muertos, mucha tragedia, pero si puedo hacer eso, pues puedo hacer mucho más. No se sientan tan confiados, no se sientan seguros, no piensen que porque van en un crucero o en un transatlántico van a estar seguros. No piensen que porque huyen al mar van a estar seguros, porque de allí los alcanzaré. Y donde ustedes se refugien, aún en los submarinos, donde sea en lo profundo de la mar, allí los alcanzaré y allí verán mi justicia y mi fuego poderoso. Es una severa advertencia. Recordemos que en ese momento histórico, una de las flotas mercantes más poderosas era de los griegos y los romanos, porque era la forma como cruzaban el Atlántico y hacían todo el intercambio comercial. Eran poderosos en naves, no solamente en ese momento. Una de las industrias de transporte mejor desarrolladas en la antigüedad fue las embarcaciones. En la época del rey Salomón, que fue la época antigua, había grandes embarcaciones que eran la flota de Tarsis, que era una flota mercante poderosísima para trasplante de especies y de minerales y de mercancías, no así para transporte de personas, pero sí era para transporte de muchos minerales. Eran grandes embarcaciones que cruzaban el Mediterráneo en esa época, y el Señor les dice: no se confíen, ni los que las construyen, ni los que usufructan ese comercio, ni los que navegan en esas embarcaciones, porque yo tengo el poder de simplemente hacer rodar una bolita de fuego y romper esas embarcaciones y quebrarlas de tal manera que no quede nada. Todavía hay agencias internacionales procurando rescatar algunos de los elementos en lo profundo del mar de algunas embarcaciones con riquezas, y todavía no han podido. Y recordemos que también hay lugares en el mar que son supremamente peligrosos y hostiles, donde muchos navegantes se han perdido y han desaparecido totalmente. Hay muchos lugares que son imposibles para la navegación. Los navegantes tienen que tener unas rutas que ya conocen, porque cuando toman rutas desconocidas lo más probable es que se hunden y son presa de los mamíferos o de los grandes monstruos marinos. Hermanos queridos, ¿quién es el que causa naufragios en alta mar? ¿Una pequeña falla mecánica? ¿De pronto un orificio pequeño que no fue técnicamente revisado? Quizás alguna falla arquitectónica que se le pueda indilgar al constructor o al que hizo la revisión última. ¿Quién causa los naufragios? ¿Quién hace que estos poderosos sean terriblemente humillados con el hundimiento de esas naves, de esos buques tan preparados para navegar y para comerciar?
La afectación aquí es a los peces de consumo, pero también a las naves de comercio. Nuevamente, así como en la trompeta número 1 hay afectación a la producción y al comercio y a la vida, en esta segunda trompeta también hay una gran afectación al comercio y a la navegación. ¿Qué nos está diciendo Dios con esta trompeta? Que Dios es soberano, que Dios es creador y sustentador de toda la tierra, y que así como Él hace que la tierra produzca, también puede hacer que la tierra se esterilice. Que así como Él hace que el mar sea tan majestuoso y útil para la navegación y para el comercio, también puede hacer que se hunda. Se hundan las embarcaciones, se mueran los peces y causar gran humillación. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de navegar en alta mar, pero es una de las cosas, además de terroríficas, placenteras también. Hermoso de poder sentir el dominio sobre el majestuoso mar. Pablo tuvo esa oportunidad de cruzar el Mediterráneo en varias oportunidades. Y nos describe en algunos capítulos de Hechos lo terrible de un naufragio donde todos hubieran podido morir, pero no murieron gracias a la intervención del Señor. El fuego que se precipitó en el mar afecta la tercera parte de los peces, causa contaminación y afecta la tercera parte de las naves. Hoy en día hay muchas naves. Hay naves cruzando todos los océanos en el mundo. La mayoría de esas naves son comerciales, ¿sí? Que transportan grandes containers de carga de comercio que nos llega a nuestras ciudades o a nuestros puertos. Posiblemente muchos de los productos de consumo que tenemos nosotros nos llegan a través de esas grandes embarcaciones. Pero también hay grandes embarcaciones hoy en día en el mar que no son para comercio, sino que son para placer. Los cruceros, ¿sí? Los grandes cruceros que se dan lujo pocos, poderosos y millonarios, generalmente esos cruceros son para placer. ¿Quieres darte un viaje de placer? Inscríbete en un buen crucero y tomarás 2 meses cruzando el océano y podrás hacer todo lo que tú quieras. Hay cruceros con 7 pisos solamente de habitaciones y con todos los lujos que usted pueda querer y desear. Nadie va a ver, nadie va a saber todo lo que pasa en el crucero es reserva de su mano. Pero Dios ve qué sucede. Y Dios puede hundir esos grandes cruceros. Y Dios puede humillar a esos hombres hedonistas que buscan placer en las lejanías del mar, diciendo: voy a estar a salvo del ojo escrutador de Dios. El salmista dice: si me fuera a lo alto, allí me verás tú. Y si me fuera a lo profundo de la mar, allí tú estás. Bueno, entonces en una caverna, donde no entre la señal de Wi-Fi, donde no entra el satélite, dice: allí tu diestra me asirá. ¿Dónde puede el hombre esconderse? De la ira. Capítulos anteriores, los hombres clamaban: caigan rocas sobre nosotros y ocúltenos de la ira de aquel que viene de forma implacable sobre nosotros. Mar adentro, nosotros encontramos no solamente el placer del hombre o el poderío del hombre en su comercio, sino también el soberano juicio de Dios que viene sobre la humanidad. Y el texto continúa diciendo, versículos que nos ocupan hoy: y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Ahora, a mí me llama mucho la atención esta descripción, porque cuando nosotros pensamos en los seres vivientes del mar, pensamos en los peces y los mamíferos. Pero yo casi estoy seguro que el texto bíblico no apunta a esta realidad. Yo casi estoy seguro que el texto no está hablando de que murieron los pececitos y qué pesar. Yo creo que aquí se refiere a personas, porque la Biblia no habla que los animales sean seres vivos o seres vivientes. La Biblia no habla que las plantas sean seres vivientes. Cuando nosotros estuvimos en la escuela hace muchos años, recordamos o nos enseñaron allá que habían 4 reinos.
¿Se acuerdan? Y que esos reinos eran reinos vivos. El reino animal. Bueno, ¿y dónde estamos nosotros? Y que esos eran reinos vivos. Pero la Biblia no dice que las plantas sean un reino vivo, o que los minerales o los vegetales sean reino vivo. La Biblia dice que solo el hombre es un ser viviente. ¿Recuerdan? Dice, creó las plantas, creó los árboles, creó los animales en todas sus especies, y luego creó al hombre y la mujer, a la imagen de Dios los creó, y he aquí que el hombre fue un ser viviente, dice la Biblia. No dice que los animales son seres vivos o seres vivientes en el sentido de trascender y de tener alma. Entonces aquí dice que murió la tercera parte de los seres vivientes. No dice que de los animales. Entonces lo más probable es que aquí el texto está hablando de dos resultados de lo que hemos dicho hasta aquí, y es la guerra y la muerte. La guerra es legendaria. Desde que el hombre pecó hay guerra. Siempre ha habido guerras en la humanidad, y siempre habrá desde que el hombre existe. La guerra es una consecuencia del pecado. Recordemos que la primera guerra familiar se dio en el seno del hogar de Adán y Eva. Dos hermanos se enfrentan y con acciones de guerra y de violencia, uno se levanta contra otro y lo mata. Desde allí hay sangre y hay injusticia, y así sucesivamente hay guerras. Lot fue secuestrado y hubo guerra, ¿sí? En la época de Sodoma y Gomorra también, en la época de los imperios, siempre ha habido guerra. No solo en el pueblo de Israel, sino en todas las naciones vecinas. La guerra no es algo moderno. A veces nosotros nos asustamos cuando hablamos de rumores de guerras. Escuchamos de rumores de guerras y nos sorprendemos, pero la Biblia dice que siempre ha habido guerras. Si ustedes leen toda la historia de los reyes del pueblo de Dios, ¿qué encuentran? ¿Cuál es uno de los comunes denominadores de esa historia? La guerra. Amalecitas, amonitas, moabitas, eteos, filisteos, heveos, jebuseos, filisteos, sirios, asirios, etíopes. ¿Cuál es lo común entre todos ellos? Guerra, muertes. Por eso dice la Biblia que no nos asustemos si hablan de guerras, que a nosotros nos debemos asustar si no nos hemos arrepentido, pero guerras siempre habrá. Y una de las formas como el hombre hoy en día se alista y se prepara para la guerra, como los grandes imperios o las grandes naciones se preparan para la guerra, es enlistando o preparando sus tripulaciones de ejércitos y lanzándolos al mar. Es una de las formas. Los portaaviones, los buques o las naves de militares siempre van primero que los sistemas aéreos. Es una de las formas como sabemos que nos estamos preparando para una guerra, cuando las embarcaciones de las naciones poderosas se alistan en alta mar y están en posición. Eso no sucede ahora. Eso sucedía en las guerras antiguas también. En la época antigua, en el mundo antiguo, el mar Mediterráneo y otros de los océanos fueron usados para guerras en los pueblos antiguos, en los imperios antiguos. Roma fue uno de los pocos imperios que no fue devastado en el mar a través de guerras entre ejércitos. Sin embargo, otros imperios, y ahora en la modernidad también vemos grandes imperios con muchas embarcaciones y mucha munición y armamento y bombas y misiles. ¿Y dónde está todo ese armamento? En alta mar, preparado para la guerra. Y cuando se da la orden, es allá en alta mar donde se dan las guerras más fuertes, más cruentas que el mundo conoce. Históricamente, la Segunda Guerra Mundial ha sido la guerra más devastadora, donde ha habido más muertes que en cualquier otra guerra en un sistema pues, de guerra colectivo. Y en la guerra nazi o el holocausto nazi contra los judíos, donde hubo por lo menos 6 millones de judíos que en ese holocausto murieron. El mundo siempre ha presenciado guerras, no es algo nuevo, ¿sí? Nosotros ahora recientemente hubo unos anuncios de una posible guerra mundial,
¿cierto? Con unos ataques químicos y unas intervenciones nucleares, y uno dice, bueno, probablemente va a comenzar una tercera guerra, y qué terrible, y de verdad es terrible, pero no es nueva las guerras. Desde Génesis hay guerras, siempre hay guerra. A veces nuestros hijos viven en guerra desde el estómago, como Esaú y Jacob, y nacen y qué es lo que presenciamos en el seno de los hogares. Guerras. A veces vivimos como enemigos. ¿Qué sucede en las iglesias? Guerras, divisiones, contenciones. ¿Qué sucede en las naciones? Guerras. ¿Por qué? Porque es una consecuencia del pecado. Pero el hombre que hace guerra y mata injustamente, Dios dice, un momento, yo soy el que hago una guerra mayor. ¿A ustedes les gusta la violencia? Muy bien, yo soy violento y voy a derramar ira sobre ustedes y les voy a demostrar quién es el que gobierna el mundo. ¿Ustedes les gusta la guerra y se están matando? Muy bien, yo soy el que decido quién muere y yo soy el justo por excelencia y traeré todo el resultado sobre ustedes. Entonces, ¿cuál es el resultado en esta segunda trompeta? ¿Guerra? Hermanos queridos, de las cosas más terribles que el hombre pueda presenciar en esta tierra es vivir bajo situaciones de guerra. El hambre es dura, la carestía es dura, el exilio, el destierro es duro, el secuestro es duro, pero no tiene tanta afectación ni tantos efectos colaterales en la vida, en las emociones, en la familia, en la unidad, como las guerras. Nosotros, gracias a Dios, en esta época, los que estamos aquí no hemos presenciado guerras de esa magnitud, pero sabemos que en este mismo momento hay países en guerra. Hay países donde es imposible salir a la calle a comprarlo del desayuno. Hay países donde es imposible uno acostarse tranquilo. Hay países donde uno se acuesta y no sabe si se levanta. Hay muchos países en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, que en este momento están en guerras y guerras terribles. Violaciones, secuestros, torturas, divisiones, desapariciones, donde ni siquiera se puede llorar a los muertos o sepultarlos o preguntar dónde están. O sea, las guerras son terribles. Dios quisiera que no tuviéramos que vivir bajo esa amenaza de la guerra, porque es de las situaciones más devastadoras en el mundo. Pero la Biblia dice que el resultado de esta segunda trompeta, que es la trompeta de juicio, es mostrar que hay guerras, y las guerras traen como consecuencia muertes, y muchas muertes. Nosotros nos quejamos por las muertes, por ejemplo, por desnutrición. Sí, eso es terrible. Falta de operatividad de un gobierno que pueda proveer y suplir adecuadamente. Nosotros sabemos que las muertes por atracos, por delincuencia son terribles. Falta de seguridad en nuestras ciudades. Pero hermanos, las muertes por las guerras son mucho más devastadoras. Son inclementes, y especialmente por este tipo de armamentos que tenemos hoy, nuclear o químico, donde no solamente matan a las personas, sino que causan un gran impacto en el ambiente, en el oxígeno, en la vegetación, en la producción, y por supuesto es una muerte lenta de millones de personas. Se cree que todavía hay personas muriendo por el impacto de esas dos bombas antiguas, ¿cierto?, en Hiroshima. Todavía hay efectos de personas muriendo por esas radiaciones. ¿Y cuánto hace que sucedieron esas bombas? Queridos hermanos, lo que nos dice esta trompeta es: prepárense, porque estas pequeñas guerras que suceden en sus países, estas pequeñas guerras que tenemos registradas en la historia, son simplemente una pequeña proporción de lo que viene, porque el que hace la guerra con justicia y con excelencia es Dios. ¿Y quién lo va a poder resistir? Hoy en día un emperador o un rey magnate puede decir: vamos a hacer guerra y tenemos armamento para frontear, y posiblemente pueda salir victorioso en esa guerra, pero hay uno encima de él que dice: muy bien, usted mandó destruir estos pueblos, usted desató una guerra nuclear sobre esta nación o un ataque químico, pero yo soy el que gobierno todo, y yo soy el que les mando fuego, y ese fuego no viene ni del norte ni del oriente. ¿De dónde viene ese fuego? Del cielo. Del cielo, de Dios, que derrama su justicia y su ira implacable, y no solo causa justicia y terror, sino muerte sobre esta sociedad.
Esta segunda trompeta nos dice que no hay escapatoria. Si usted ante la guerra ha pensado, ¿dónde me refugio?, posiblemente se pueda refugiar de algún efecto temporal, pero no hay un lugar donde refugiarse fuera de Dios. Porque la Biblia dice que donde estemos, Dios nos alcanza. El texto nos dice, y la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar murió. Y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Qué nos indica entonces esta segunda trompeta? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esta trompeta? Dios es justo, Dios es soberano, el hombre ha usado desmedidamente los medios que Dios le ha dado para su producción y para su comercio y los ha vuelto elementos de enriquecimiento, elementos de guerra y de violencia. Ha contaminado y ha usado desmedidamente todos esos elementos, pero Dios es justo, Dios todo lo está viendo. Y todo eso que Dios ve va a cobrar en una sociedad. ¿Cómo? Lo está haciendo por módicas cuotas, por pocos anuncios progresivos, a través de muerte, contaminación, a través de nuevas enfermedades, a través de guerras, pero llegará un momento en que la ira de Dios se desatará terrible e implacablemente sobre esta sociedad, de tal manera que nadie podrá escapar. ¿Cómo les parece a ustedes esto? Eso es terrible, pero ¿cuál es la esperanza? Que aquellos que tenemos a Cristo, que por gracia se nos ha presentado el Evangelio, pese a que llevemos las consecuencias de esta contaminación o guerra desmedida o ataques químicos o nucleares, pese a que suframos los azotes de la guerra o de la muerte, aún así estamos a salvo. No de morir físicamente, estamos a salvo porque aunque muramos producto de estas guerras y de estos azotes de contaminación, nuestra vida está segura con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Aquellos que estamos en Cristo no moriremos, porque ya hemos pasado de muerte a vida. Probablemente nuestra vida sea más rápida en esta tierra a causa de tanta contaminación, a causa de tanto descuido y a causa de tantos intereses económicos de las grandes empresas y los grandes emporios. Pero si aún fuese así, los que estamos en Cristo tenemos esperanza. Ahora, ¿cómo se muestra la esperanza en esta serie? Que antes de las 7 trompetas, ¿qué vimos? Los 7 sellos. Los 7 sellos nos muestran el plan perfecto de la redención. Antes de comenzarse a desatar o sonar estas 7 trompetas, vimos que la multitud había sido sellada, es decir, marcada con el sello eterno de la redención, y luego se desata la ira de Dios. Por supuesto nos alcanza a nosotros, tiene efectos colaterales contra el pueblo de Dios, pero aún así estamos a salvo porque la multitud ya está sellada y vestida con vestiduras blancas. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no son nuestras obras ni nuestras acciones, nuestra única esperanza se llama Jesucristo. En la época en que Juan está escribiendo, el pueblo judío estaba enfrentando muchas guerras. En ese periodo estaban librándose 3 guerras que en la historia se conocen como las guerras judeocristianas. Justo en ese momento estaban debatiéndose el pueblo de Dios, los hebreos en territorio griego y gentil, amenazados por el imperio grecorromano, con unas guerras que trajeron muchísima muerte. Pero en medio de esas guerras, Dios les manda su palabra escrita a través de Juan, el Apocalipsis, diciéndole: no teman, yo estoy viendo todas las injusticias, yo estoy viendo todas las consecuencias, pero yo soy su Dios. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, cuán justo eres, cuán severo, cuán dosificada es las acciones y las advertencias que nos envías cada día de quién gobierna este mundo. Cuando escuchamos de guerras, de rumores de guerras, de devastaciones, de inundaciones, de naufragios, de tsunamis,
Lo único que tenemos que recordar es que tú eres Dios y que tú eres soberano. Y que esa nave no se hundió por casualidad, sino porque tú la hundiste. Que esa guerra que se dio, que se originó, no fue por una palabra o una provocación de un gobierno contra otro. Que esa guerra, si se dio, es porque tú la permitiste, para anunciarnos que tú gobiernas las naciones y que tú traes justicia a esta sociedad. Por ahora vemos tus acciones de justicia de manera porcentual, de manera fraccionada, progresiva, pero nos aprestamos para el gran día de la ira tuya, donde la ira no será fraccionada, sino que la ira será plena y absoluta, y se consumará la historia de la relación. Gracias porque aunque todas esas advertencias de guerra, de muerte, de contaminación, de muertes a través de radiaciones son terribles, son terroríficas, son devastadoras, nosotros tenemos la esperanza segura de la obra perfecta tuya aplicada en nuestros corazones. Tu pueblo está a salvo, no de morir, está a salvo porque ha sido preservado para vivir eternamente contigo. Tus hijos, inmersos en condiciones deplorables de aguas contaminadas, de ríos contaminados, de aire contaminado, de guerras y de elementos químicos, sufrimos los efectos en la piel, en la respiración, en el oxígeno, en nuestra salud. Pese a todo ello, nosotros estamos a salvo porque tú eres nuestro Dios. Gracias por darnos esperanza y por darnos confianza que aún la guerra, aún las muertes, aún las masacres son gobernadas por ti para indicarnos quién tiene el control. En esta tierra el control no lo tienen los grupos alzados en armas, ni los poderosos, ni los empresarios. En esta tierra y en el universo entero el control no lo tienen ni los ángeles, ni Satanás. El control lo tiene únicamente tú, porque tú eres creador y sustentador. Esta trompeta que se toca desde el cielo, pero su sonido alcanza la tierra y las profundidades del mar, nos recuerda que no hay escondite seguro para el hombre aquí en la tierra, y que el único refugio para cualquiera de nosotros está únicamente en ti, en tu palabra. Doblega nuestro corazón a ti, que cuando escuchemos de guerras y rumores de guerra, en lugar de quejarnos y aterrorizarnos, vayamos a ti y nos arrepentamos y reconozcamos que tú eres soberano y que hay esperanza solamente en ti. Te suplicamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanos.